Continuamos, hermanos, en nuestra serie de pueblos vulnerables y hoy vamos a estar hablando de la iglesia perseguida. Tengo que confesar, hermanos, que fue un sermón un poquito complejo para mí, a pesar de que hemos hablado mucho de este tema en nuestra iglesia, tanto de los pueblos vulnerables como específicamente de iglesia perseguida, pues nunca lo había predicado. Y ustedes saben, nuestra predicación generalmente es expositiva, vamos por un capítulo de la Biblia, un libro, y al convertirse esto en una predicación temática que no deja de ser expositiva por eso, pues es un poquito complejo, ¿verdad? Así que les pido un poquito de su misericordia si las cosas no están tan claras, pero vamos a hacer mi mejor esfuerzo para exponer este tema. Quiero empezar hablando un poquito de qué es la iglesia perseguida, ¿verdad? ¿Qué entendemos por iglesia perseguida? Y tengo que empezar diciendo que la persecución de la iglesia, hermanos, no es un tema nuevo dentro del ámbito cristiano, ¿verdad? Sin embargo, muchos de nosotros quizás hemos tenido dificultades para entender lo complejo y profundo que es realmente el tema de la persecución de la iglesia. Es un fenómeno que es muy complejo, que puede tomar muchas formas, usar diferentes medios, puede tomar diferentes intensidades, tomar diferentes alcances. Sin embargo, aunque es muy complejo de entender, muy profundo, la persecución de la iglesia siempre tiene un único objetivo. Y es que el objetivo de la persecución de la iglesia es evitar que el mensaje del evangelio sea predicado. Y por lo tanto, privar a las personas del conocimiento de Jesús como Señor y Salvador. Ese es el objetivo final de la persecución de la iglesia como tal. El ministerio Puertas Abiertas define la persecución como toda hostilidad hacia una persona o comunidad motivada por la identificación con la persona de Jesucristo. Toda hostilidad hacia una persona o comunidad motivada ¿por qué? Por nuestra fe, porque predicamos el evangelio, no por ninguna otra cosa más, no por raza, eso ya son temas añadidos al tema de la persecución, pero la persecución de la iglesia está caracterizada por nuestra identificación con la persona de Jesucristo. El mismo ministerio Puertas Abiertas define dos tipos de persecución: la opresión y la violencia. Y dentro de estos dos tipos, 5 ámbitos dentro de los cuales la persecución se puede dar: ámbito privado, ámbito familiar, ámbito comunitario, ámbito nacional y ámbito eclesial. Yo les dije que era complejo. Cada forma o tipo de persecución tiene diferentes implicaciones de acuerdo al ámbito en el que ésta afecta. Es decir, las implicaciones de la opresión en el ámbito privado son muy diferentes a las implicaciones de la violencia en un ámbito comunitario. ¿Sí? Este no es el punto del mensaje, esto es simplemente explicar qué es la persecución, cómo se da. Sin embargo, cualquiera sea la configuración entre el tipo de persecución y el ámbito en el que ésta suceda, no niega ni minimiza la persecución como un intento de nuestro enemigo, Satanás, por estorbar la predicación del evangelio en todo el mundo. Y que de esta forma entonces nosotros como su iglesia podamos cumplir la misión a la que Jesús nos llamó, que es de hacer sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Más de 3.600 millones de hermanos. Esto es importante, porque no son otros cristianos, no son algunas personas, no son algunos conocidos, son tus hermanos y mis hermanos. En más de 50 países del mundo están hoy siendo perseguidos por su fe. Estos números de alguna forma deberían de incomodarnos. Deberían mover nuestro corazón, deberían realmente tocar fibras sensibles de nuestra alma. Si tú eres un cristiano que ama la predicación de la palabra del Señor, que ama el evangelio, que amas a tus hermanos, no puedes quedarte sin reaccionar a esta realidad. Es una realidad dura. Y la verdad es que esa realidad dura, hermanos, muchas veces es más fácil ignorarla. Para muchos de nosotros es más fácil no pensar en esto que enfrentarnos con la cruda realidad que en algún lugar del mundo, quizás no muy lejos de nosotros, uno de nuestros hermanos hoy está siendo perseguido por su fe. En algún lugar del mundo, uno de nuestros hermanos hoy está siendo objeto de burla por creer en Jesús. En algún lugar del mundo, hoy uno de nuestros hermanos está siendo expulsado de su familia o de su comunidad por haberse declarado seguidor de Jesús. En algún lugar del mundo hay hermanos que hoy no pueden, como tú y yo, celebrar que tenemos un nuevo lugar para reunirnos con libertad, que no tienen la libertad que tú y yo tenemos de usar este micrófono. Hoy, uno de nuestros hermanos ha perdido su vida por predicar el evangelio. Esta es una realidad difícil de asimilar. Y esto no pretendo, hermano, que sea un sermón para que te sientas mal. Pero esta es la realidad. Esta es simple y sencillamente la cruda realidad para muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo. Y nuestra respuesta debería ser algo más que solo sentirnos mal. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero quizás la gran pregunta que para muchos puede surgir: ¿por qué tienen que ser perseguidos? ¿Por qué nuestros hermanos tienen que sufrir? Si se supone que lo que nosotros predicamos es un mensaje de salvación, de vida, de esperanza, ¿por qué nuestros hermanos tienen que morir por predicarlo? Cuando personalmente me enfrento con estas preguntas quizás existenciales, el mejor recurso que tengo es acercarme a la Biblia y entender qué es lo que la Biblia dice acerca de esto. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver qué es lo que la Biblia dice acerca de la persecución. Y lamentablemente, como dije al inicio, la persecución no es un tema nuevo. La persecución de los creyentes de la iglesia, del pueblo de Dios, es un tema presente a lo largo de toda la historia de la Biblia. Podemos rastrear este tema por todas las generaciones y, como acabamos de ver hoy, aún hoy está vigente. El pueblo de Dios ha sufrido persecución desde el inicio de la historia. Si vamos al Antiguo Testamento, podemos ir al libro de Daniel, capítulo 6, y encontramos una de las historias quizás más famosas para nosotros en cuanto a persecución. Todos recordamos quién fue Daniel, ¿verdad? Más o menos. Bueno, Daniel era judío. Daniel, como judío, es llevado al palacio del rey de Babilonia para que sirviera algunas tareas especiales. Y vivir dentro del palacio del rey de Babilonia suponía una enorme amenaza para las creencias, para la fe de Daniel y sus amigos. Y eso es evidente desde el inicio del libro. Sin embargo, dentro de este palacio, Dios bendice a Daniel con sabiduría y hace que Daniel prospere dentro de este palacio. Pero esa prosperidad vino para Daniel con un gran costo. El libro de Daniel nos relata al menos 3 ocasiones en las que Daniel estuvo en riesgo de muerte. En primer lugar, cuando él decide no contaminarse con la comida del rey. Por gracia del Señor, el rey no se enteró de eso,
porque si el rey se hubiera enterado que él no quería comer de su comida, quizás lo hubiera matado. En segundo lugar, cuando nadie podía interpretar el sueño del rey, el rey enojado y frustrado dice, bueno, entonces matemos a todos, incluyendo a Daniel y sus amigos. Y la tercera, y quizás la más conocida, Daniel en el foso de los leones. 3 veces, 3 momentos en los que la vida de Daniel estuvo en riesgo, en la que la vida de Daniel fue perseguida. De paréntesis, Daniel no estuvo en el horno de fuego, por si se estaban preguntando, pero falta el horno de fuego. Daniel no estuvo ahí, solo sus 3 amigos. Pero si hubiera estado en el momento en que los llevaron, seguramente se lo llevan a él también. Entonces podemos decir que eran 4. Pero es importante recalcar, hermanos, que en todas estas ocasiones, Daniel y sus amigos estuvieron en riesgo de muerte únicamente por su fe. Vamos a leer Daniel 6, 1 al 6, y vean lo interesante. Dice, le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. Y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuentas, para que el reino fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel, al que Dios había bendecido, sobresalía entre los funcionarios y los sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. ¿Adivinen a quién no le gustó esa idea? A los funcionarios y los sátrapas. Y entonces ellos buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Querían agarrar a Daniel caído, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que vayamos por él por su fe. A menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Dios había sostenido a Daniel, le había dado gracia y sabiduría, de tal forma que estos sátrapas no habían encontrado nada malo en Daniel para acusarlo con el rey. Así que ellos deciden ir en contra de su fe. Y ellos obligan, esta es la parte que no vamos a leer, pero ellos obligan al rey a firmar un mandato que obligaba a todo el pueblo que durante 30 días nadie podía hacer oraciones si no era únicamente al rey. No al rey, sino al rey con minúscula. Al rey Darío. Adivinen qué hizo Daniel al escuchar que el rey había firmado ese mandato. Le dio miedo, dejó de orar, fue a su cuarto, abrió su ventana y como lo hacía todos los días, siguió orando. Siguió dando testimonio de su fe, siguió predicando con su vida de la promesa que sus padres habían recibido. Eso fue lo que le ganó a Daniel un puesto especial en el foso de los leones. Daniel era un hombre íntegro, ninguna corrupción se había encontrado en él, no había ningún acto negligente por el cual se le pudiera acusar. Daniel fue perseguido y puesto en el foso de los leones únicamente por su fe. Y así como Daniel en el Antiguo Testamento, podemos ver varias historias de persecución en contra del pueblo de Dios. Jeremías, el profeta Jeremías, sufrió intensas persecuciones por proclamar la verdad de Dios. Fue encarcelado, golpeado, ridiculizado. Elías tuvo que salir huyendo para salvar su vida cuando la reina Jezabel lo persiguió, después de que él confrontara y derrotara a los profetas de Baal. Pero el mismo pueblo de Israel, el pueblo del Señor, que fue perseguido y oprimido en Egipto, obligándolos a trabajos forzados, siendo tratados con mucha crueldad. La persecución fue una realidad para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y esta es una de las razones por las que los judíos esperaban a Jesús como un libertador político, como un libertador militar, que los liberaría de la opresión y la persecución que habían sufrido, que finalmente traería paz para la nación de Israel. Sin embargo, quizás la mayor ironía de esta historia, cuando Jesús estuvo en la tierra con sus discípulos, él mismo fue perseguido por los judíos porque no creían que él era el Mesías. La historia de Jesús en esta tierra, si avanzamos un poquito en la historia de Jesús en esta tierra también fue una historia de persecución.
Jesús fue perseguido hasta el extremo de su propia muerte. Daniel no murió en el foso de los leones. Jesús sí murió en la cruz. Los mismos que habían sido perseguidos y que esperaban su liberación, persiguieron y crucificaron a aquel que vino a liberarlos. El que vino a liberar al mundo del poder de Satanás fue acusado de ser un enviado de Satanás. Antes de ser crucificado, Jesús fue avergonzado, se burlaron de él, lo azotaron, debilitaron su cuerpo para después obligarlo a cargar su propia cruz. Y al llegar al Calvario, al Gólgota, lo clavan en la cruz con unos grandes clavos que perforan sus manos y sus pies. Y finalmente es puesto en medio de dos ladrones. Jesús no hizo nada para merecer esa cruz. Él era un hombre perfecto. Era Dios mismo encarnado que vino a liberarnos. Pero nosotros no lo reconocimos. Nosotros nos burlamos de su mensaje y lo crucificamos. Esta, hermanos, es la mayor muestra de persecución. El justo por los injustos. La cruz, para nosotros los cristianos, hermanos, es un símbolo de esperanza, de perdón, de vida. Pero la cruz también debería ser, hermanos, para nosotros un presagio para los que nos llamamos ser discípulos de Jesús. Un presagio porque antes de morir, Jesús anunció a sus discípulos que así como Él había sido perseguido, ellos también serían perseguidos. Mateo 10 nos cuenta que después de que Jesús llama a sus discípulos, de una vez les advierte que la persecución, que ellos también experimentarían persecución. Mateo 10, 16 al 18 dice: miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas, pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas, y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa. Versículo 21 al 22 dice: el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. No imagino la cara de los discípulos. Vengan, los voy a hacer pescadores de hombres y los van a perseguir y puede ser que mueran por mi causa. Pero seguramente los discípulos al escuchar esto sintieron también como un eco de aquellas palabras que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Mateo 5, 10 al 12 dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de ustedes. Jesús quería afirmar en sus discípulos de una forma muy clara que la persecución sería una consecuencia inevitable de seguirlo a Él. Todos aquellos que seguían a Jesús, que se llamaban sus discípulos, debían escuchar esto. Juan 15, 18 al 20: si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, puede ser, quizás, solo si vives en ciertos lugares, solo si vives en aquel lado del mundo donde sí persiguen cristianos. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Este es un mensaje para todos los que nos llamamos discípulos de Jesús. Y entonces la pregunta es sencilla: ¿eres tú un discípulo de Jesús? Si tu respuesta es sí, la implicación es obvia. Estas son las palabras de una cristiana de Afganistán. Crecí en Afganistán. En mi familia somos cristianos clandestinos. Hace unos años los talibanes vinieron y se llevaron a mi padre porque era cristiano. Lo torturaron y terminaron matándolo. Meses después,
Mi hermano también desapareció y nunca volvimos a saber de él. Cuando los talibanes tomaron el control en agosto del año pasado, mi madre y yo buscamos la forma de escapar del país. La situación es desesperada. No tenemos comida ni mudas de ropa. Tengo dinero en mi cuenta bancaria, pero no puedo acceder a él desde aquí. Mi pasaporte expirará pronto. ¿Qué será entonces de mí? Oro para salir de aquí y poder llegar a un lugar seguro. Puede que tenga que esconderme toda la vida o que me terminen deportando a Afganistán. Allí probablemente me mataría. Me siento sola y sin esperanza. Estoy deprimida. Si soy honesta, ¿cómo sobreviviremos mi madre y yo? Doy gracias a Dios por la comida y la ropa que me habéis hecho llegar. Vuestras oraciones y apoyo nos traen ánimo. Sois un hilo de esperanza para mí. Creo que hay posibilidades de que pueda sobrevivir. Solo quiero hacer un paréntesis. No puse estos videos para manipular tus emociones. De hecho, me costó encontrar estos videos, porque hay unos que son, como decimos en buen chapín, mucho más gruesos. Muchos videos de matanzas y tenía que respetar que también tenemos algunos adolescentes en medio de nosotros. Pero los puse porque para nosotros, y este es el paréntesis, para nosotros hermanos a veces de este lado del mundo esas realidades son muy lejanas. Las leemos tal vez ahí en un, no sé, en algún comunicado que nos llega de algún misionero, pero a veces enfrentarnos con lo gráfico y lo duro de esta realidad nos ayuda a entender lo que nuestros hermanos están sufriendo en algunos lugares del mundo. Si estamos seguros, hermanos, que la persecución de la iglesia no solo es una realidad, pero es una realidad más cercana a nosotros de lo que creemos. Ustedes sabían que hay persecución en México. Es uno de los lugares más difíciles. Chiapas, México, es uno de los lugares más difíciles para ser cristiano. Esta es una realidad más cruel de lo que podemos imaginar, más cercana de lo que queremos creer. Si hoy, hermanos, hay un hermano en Corea del Norte que está entregando su vida por predicar el mensaje del Evangelio, entonces, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? ¿Qué hacemos nosotros aquí en Guatemala, hoy? Quiero darte 3 respuestas que yo creo que no que Alejandro se imaginó, que yo creo que la palabra de Dios exige de un cristiano. En primer lugar, hermano, no hagas oídos sordos a esta realidad. No ignores que hay hermanos sufriendo por el Evangelio. Acuérdate de los que sufren por el Evangelio. Hebreos 13:3 dice, acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Este llamado a acordarnos de los que sufren no es únicamente una tarea para nuestra memoria. Claro, es importante tenerlos en nuestra memoria para poder orar con ellos, para contar sus testimonios a ellos, para dar para esas causas. Pero cuando la Biblia dice acuérdense como si estuvieran sufriendo ustedes también, esto nos llama a una acción. Nadie que está sufriendo se queda inmóvil o indiferente. Recordemos a aquellos hermanos que hoy son perseguidos como si nosotros mismos estuviéramos siendo perseguidos. ¿Qué harías tú en la posición de Sabi? Ese es el llamado que la palabra de Dios nos hace para que nos acordemos de aquellos que hoy están siendo perseguidos. Número 2. Lo que voy a mencionar seguramente va a ser difícil para algunos, pero esta es la Biblia la que manda. Así que en segundo lugar, oremos por los que nos persiguen. Mateo 5, 43 al 48 dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y para muchos de nosotros hubiéramos esperado que ahí terminara, ¿verdad? Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que les aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos?
Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Escuchen esto, hermanos. Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Esa palabra perfecto que se usa acá es la misma que vemos en Levítico 19 cuando Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo, sean santos, porque yo, su Dios, el Señor, soy santo. Es la misma palabra. Y esa santidad o esta perfección a la que Dios nos llama no solo tiene que ver con no hacer nada malo, con no hacer lo que el mundo hace. La santidad no se mide, hermanos, por la cantidad de versículos que leíste hoy en la mañana. La santidad o la perfección que Dios exige de nosotros también tiene que ver con este anhelo de que aquellos que hoy persiguen a su iglesia un día se conviertan en parte de su iglesia. Sería interesante saber cuántas intercesiones costó la conversión de Pablo. Y número 3, hermanos, yo no sé si algún día este mensaje se va a ir más allá de esta bodega. Pero si tu hermano que nos estás viendo o escuchando este mensaje, hoy estás siendo perseguido, si tú hoy estás siendo oprimido, si tu vida está en riesgo de muerte, o quizás para nosotros hoy en esta bodega, quizás la situación no es tan compleja para nosotros hoy, pero quizás tú has tenido que soportar burlas, quizás te han aislado de un grupo por causa de tu fe, quizás tu familia te ha rechazado porque tú has abrazado el Evangelio de Jesús. Si de cualquier forma, hermanos, tú estás sufriendo por la causa de Cristo, yo te animo, mi querido hermano, a que abraces también la esperanza que hay en el mismo Evangelio de Cristo. Primera de Pedro 4:13 dice, antes bien, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. La pasión de Cristo, ese tiempo de mayor sufrimiento de la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando iba camino al Calvario, fue también el camino para la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Así que si de alguna forma tú estás sufriendo por el Evangelio, abraza también la esperanza que nos da el mismo Evangelio. 2 Corintios 1 dice, porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Los norcoreanos decían, los cristianos son las peores criaturas. Pronunciar la palabra Jesús era una sentencia de muerte. Hee-Ah-Woo, cristiana perseguida en Corea del Norte. Una de las frases que los niños escuchan con frecuencia es, Corea del Norte es el país más feliz para vivir. Como ellos no están expuestos a los medios de comunicación internacionales, creen que lo que escuchan es verdad. Recuerdo a mi madre preparando el desayuno mientras oraba en la cocina. En aquel momento no entendía lo que ella susurraba. Hoy comprendo que mi madre tenía miedo de hablar sobre Jesucristo porque nos pondría a todos en peligro. El tiempo pasó y ella falleció sin tener la oportunidad de hablarnos sobre él. En Corea del Norte, todos son sometidos a un lavado de cerebro que los lleva a estar en constante vigilancia, incluso sobre sus cónyuges o sus propios hijos. Los norcoreanos son adoctrinados para denunciar a cualquiera que hable sobre cosas contrarias a lo enseñado por el gobierno. Mi esposo escapó de Corea del Norte en 1996 y se fue a China. Allí pasó a formar parte de una iglesia coreana. Sin embargo, uno de los diáconos de la misma iglesia lo denunció a un agente de seguridad pública y fue llevado forzosamente de regreso a Corea del Norte, donde fue encarcelado en un campo de trabajos forzados. La tortura a la que se enfrentó fue realmente inimaginable, pero incluso en medio de condiciones precarias,
Su única preocupación eran los que no conocían a Jesucristo. Y mientras estuvo allí, Dios lo ayudó a construir una iglesia clandestina en la cárcel. Cuando mis hijos y yo lo visitamos en la cárcel, Él compartió unas palabras que nos llevaron a entregar nuestras vidas a Cristo. Y desde entonces empezamos a orar sinceramente. Tras su muerte, huí de Corea del Norte y encontré una iglesia en China. Un día, leyendo el Padre Nuestro, me di cuenta que Jesús verdaderamente me había salvado de todos mis pecados. La primera frase de esa oración dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa frase era sorprendente y me sonaba muy familiar. Mi madre solía susurrarla. Mi madre era cristiana. Todo comenzó a tener sentido en ese momento. Cuando llegué a la prisión, vi que había una cerca muy alta para que nadie pudiera escapar. Sin esperanza, comencé a llorar, pero el Señor me dijo, no te preocupes, yo te ayudaré. Entonces le pedí un lugar seguro y Dios preparó un espacio para mí y me sacó de la cárcel. Así como Hye-Woo, miles de cristianos de Corea del Norte se enfrentan a la constante persecución que sufren en el país. Por miedo, no comparten su fe y cuando se atreven a hacerlo, corren un gran riesgo de ser torturados e incluso encarcelados en campos de trabajos forzados. Pero nuestra oración y apoyo contribuyen a mantenerlos unidos como un solo cuerpo. Cuando voy al extranjero a dar testimonio y me encuentro con hermanos que llevan años orando por nuestro país, me alegro mucho y siento que Dios realmente ama a Corea del Norte. Fortalece a los cristianos de la Iglesia Secreta de Corea del Norte. Ora, dona, difunde. Puertas abiertas a... ¿Se imaginan lo que hay en la mente de ella? No recuerdo el nombre. De su madre, que ella no podía ni orar frente a su hija. Nosotros, cuando nos juntamos en la mesa a comer, casi siempre nos repartimos la oración, ¿verdad? Te toca a ti, te toca a ti. Pero Valeria, desde que aprendió a orar, de alguna forma le encanta orar. Ella solo dice una frase, pero la dice gritada. Señor Jesús, gracias por la comida. Amén. Imagínate que esa oración de Valeria significaría la muerte para mí, para mi esposa y quizás para ellas. La persecución, hermanos, es una cruda realidad para los cristianos. Muchos de nuestros hermanos, miembros de nuestra familia de fe, es que hermanos, esto no es gente ajena, no es gente que no nos debería importar. Hoy están muriendo a causa del Evangelio. Muchos de nuestros niños que hoy están allá arriba recibiendo instrucción bíblica, conociendo más de Jesús, quizás algún día tendrán que enfrentar el rechazo de la sociedad, porque esta sociedad cada día es más cruel con aquellos que no se conforman con ella. Jesús anunció a sus discípulos que serían perseguidos, que en este mundo tendríamos aflicción, pero a la vez Él nos prometió estar con nosotros, que Él nunca nos dejaría solos. Él nos ha enviado como ovejas en medio de lobos, pero hermanos, tú y yo podemos confiar que el pastor de las ovejas va con nosotros. Me llama la atención un pasaje en Deuteronomio 1. Cuando el pueblo de Israel tenía miedo de entrar a la tierra prometida, porque era un reino muy grande, más grande que ellos, Dios les prometió que Él iba a estar con ellos y que Él pelearía por ellos. Escuchen lo que dice. Entonces yo les dije, no teman ni les tengan miedo. El Señor su Dios que va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, así como lo hizo delante de sus ojos en Egipto y en el desierto. Pero vean la figura que usa al final del versículo 31 para inspirar confianza en su pueblo. Como lo hizo delante de sus ojos en Egipto y en el desierto, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó, como un hombre lleva a su hijo, como un padre lleva a su hijo, por todo el camino que anduvieron hasta llegar a este lugar. Y es en ese corazón de padre que hoy podemos confiar.
Porque en el momento de la persecución, hermanos, en esos momentos en donde nos sentimos vulnerables, no hay mayor consuelo que saber que nuestro Padre está con nosotros. Aun cuando Jesús estaba a punto de enfrentar el momento de su arresto y su crucifixión, sabía que el Padre estaría con él. Juan 16:32 dice: miren, la hora viene y ya ha llegado, en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solos. Y sin embargo, y este es Jesús hablando, y sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. En los momentos de mayor dificultad, de mayor aflicción de nuestras vidas, en los momentos en donde el mundo te persiga por tu fe, puedes confiar en el corazón del Padre que nunca nos dejará solos. Versículo 33 de Juan 16, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. La famosa frase, en el mundo tendréis tribulación, pero confíe, yo he vencido al mundo. En medio de la persecución, hermanos, podemos confiar que en el Calvario, en esa cruz que representa el mayor momento de aflicción de nuestro Señor Jesús, Él venció al mundo, Él venció al pecado y Él venció a Satanás. Yo te voy a invitar a que nos pongamos de pie y hoy vamos a cantar sobre ese Padre. Ese Padre que nos encontró cuando estábamos solos, que nos acompaña en medio de la persecución, que nos defiende de nuestros enemigos. Pero yo hoy quiero hacerte una invitación especial, hermano. Mientras tú cantas, y quizás porque estas canciones son nuevas, tal vez no logres cantar con la banda, pero lee la letra de la canción. Y mientras cantamos, yo te invito a que no solo reflexiones en lo que significa esta canción para ti, lo que significa que Él es un buen Padre para ti, sino que al cantar también podamos elevar una oración de intercesión por aquellos que hoy están sufriendo persecución. Que esos hermanos que hoy están viviendo cualquier tipo de persecución puedan encontrar, aún en la más oscura soledad, el corazón de un Padre que nunca los dejará y que siempre estará con ellos. Cantemos a nuestro Padre.